Bueno, vamos a conocer lo que es el transistor bipolar. Hay también unipolar y hay también transistor FET. Vamos a ver el funcionamiento del bipolar, que está hecho con material N, material P y material N. Con estos materiales se puede asimilar a que son dos diodos enfrentados, ¿verdad?, del lado positivo, o sea, ánodo. Igual ustedes pueden medir un transistor de la misma manera, como fueran dos diodos, sabiendo dónde está el colector, la base y el emisor. Bueno, el material más pequeño en este caso, que es P, es base, la cual se encarga de que con una pequeña corriente que ustedes inserten aquí en base, logre pasar altas corrientes de un material N hacia el otro, ¿ya? Comúnmente al sentido de la flecha en que figura nuestro transistor. Por ejemplo, este es un transistor de material NPN, ¿ya? Su símbolo es este. Ese es el símbolo, con flecha hacia afuera. Donde va la flecha se le llama emisor y a la otra, del otro lado, colector. Y a esta patilla que va aquí hacia la placa, como dicen, es la base. Una pequeña corriente acá va a lograr pasar grandes corrientes de colector a emisor. Bueno, un transistor no es más que un switch electrónico. O sea, que una pequeña corriente acá logra activar el paso de corriente de emisor a colector o simplemente al sentido de la flecha. Como pueden ver, aquí hay un dibujo de la flecha. Hacia donde va la flecha circula, nosotros decimos positivo. O sea que el otro lado debe haber siempre negativo. Bueno, este es, le llamamos modo switch, y el otro algunos le dan un modo de corte, ¿va?, de una vez encendido o apagado. Este es modo de saturación, tipo regulador de voltaje. Así, es como un potenciómetro, una pequeña corriente aquí en base, y ustedes manipulan cuánto quieren ustedes que circule de emisor a colector, o al revés. Ese sería, pongámosle, como regulador, para olvidar los conceptos que siempre hay en los libros que llaman saturación y corte. Bueno, dice que para que esté modo switch, dice que en este transistor debe de existir de base a emisor una caída de voltaje. Así, miren. En este caso, en este transistor NPN, este es base, este es colector, este es emisor. Dice que debe de haber de por lo menos de aquí hacia el emisor, de base a emisor, o sea, voltaje de base a emisor, siendo este aquí positivo en base, negativo en emisor, por lo menos 0.7 voltios. ¿Ya? Tiene que haber ese voltaje acá para que esto se transforme en switch y deje pasar corriente de emisor a colector. En este caso
Decíamos que positivo circula en el sentido de la flecha. Bueno, negativo en sentido contrario. ¿Ya? Bueno, y esto se logra, bueno, para que se polarice, pues siempre vamos a tener una fuente pequeña, un circuito pequeño, el cual es el que supuestamente va a activar mi transistor. A ese le ponemos nombre voltaje de base. Entonces es obligatorio que si esta es una fuente que genera voltaje, por ejemplo 2 voltios, tengamos una resistencia de base, ¿no? Porque no podemos alimentar el transistor directamente. Bueno, si es 0.7 no hay problema, pero si por ejemplo el circuito fuente o lo que viene aquí activar el transistor es de más de 0.7, necesitamos que el resto de los 0.7 voltios se queden en esta resistencia. Entonces aquí, como pueden ver, estoy polarizando mi transistor. Este emisor lo mandé al negativo de acá. Y mi base tiene positivo. Entonces, ¿qué va a suceder? Que aquí en esta resistencia se va a quedar 1.3 voltios, no importando su valor. Y de aquí, de base de emisor, se va a quedar los 0.7 voltios de los 2 voltios. Con esto hemos logrado activar nuestro transistor. ¿Ya? Hemos activado nuestro transistor, por lo tanto, ahorita de emisor hacia colector negativo de esta fuente puede circular. Bueno, también podemos conectarle, por ejemplo aquí, una mi lámpara, ¿ya? De 24 voltios, sabiendo que yo usaba solo 2 voltios. Lámpara 24. Vengo y tengo aquí una fuente, porque esa lámpara necesita 24. Tengo una fuente de 24 voltios. Entonces, ¿qué sucede? Traigo el negativo de esta fuente. Positivo ya lo tiene la lámpara, ¿no? Este negativo lo traigo hacia acá, el cual va a poder pasar también, ya que ambos aquí se entienden, por decirles así. O sea que ese también es negativo, y entonces va a circular negativo en sentido contrario de la flecha. Y si está activo el transistor, puro switch, ¿ya? Entonces esa señal va a venir a dar del colector a la lámpara. La lámpara ya tenía positivo de este lado, de su fuente, y acaba de llegar negativo, ¿ya? Con solo haber alimentado con 0.7 base y emisor. Esa es una de las reglas básicas para que esté en modo switch, ¿ya? Si bajamos el voltaje a menos de 0.7, este se apaga, ¿ya? Entonces hay circuitos que, por ejemplo, si vamos aumentando, digamos, el voltaje 0.1, 2, 3, 4 hasta llegar a 7, ese es voltaje hacia arriba y este es corriente. Por mostrarles una gráfica, cada vez que va aumentando el voltaje en base a emisor, la corriente, por ejemplo aquí, puede ir aumentando, pero cuando llega a 0.7, la corriente se dispara, queda directo. O sea que aquí todavía no. A miliamperios ponemos ahí.
¿ya? O sea, mientras iba subiendo el voltaje, antes de llegar a punto 7, estaba en modo regulador, o sea que estaba dejando pasar una cierta corriente, ¿ya? O sea que estaba medio activándose, por decirles así. Así es como funciona aquí entonces nuestro transistor. Eso sí, cuando llegan los puntos 7, la corriente se eleva porque el switch se acaba de cerrar, ¿ya? O sea que está así, cerrado. La corriente está pasando directo con solo una pequeña corriente en base. Más adelante hacemos ese cálculo de corrientes. Esto era solo para conocer cómo es un transistor. Realmente pues no es un gran amplificador, simplemente es un switch electrónico, ¿ya? Una pequeña corriente aquí en base y logra manipular la corriente de la otra fuente. Dese cuenta que aquí tenemos fuente de 24, ¿ya? Entonces, ¿qué hicimos? Con apenas 2 voltios activar el transistor para que manipule 24, ¿ya? Entonces, negativo de esta fuente circula acá buscando su propio positivo, la lámpara se enciende, ¿ya? Inclusive para ser más dinámico yo podría haber usado aquí un potenciómetro para regular, por decirlo así, pero claramente no se puede bajar a 0 ohmios porque si no le llega 2 voltios directo a base y emisor, ¿ya? Bueno, esta es la primera parte de lo que es un transistor y solo hablamos del NPN. Realmente también existe el invertido, el PNP. Entonces en el siguiente video les mostramos los dos tipos de transistores para que tengan una mejor idea.